Buenos días. Canal Águila TV, Ecuador Agropecuario, se da el lujo de entrevistar a los mejores talentos con talante y con enjundia en el Ecuador profundo. Ese Ecuador agropecuario que alimenta a 18 millones de compatriotas. Ese Ecuador agropecuario que exporta 29.402 millones de dólares. Sí, esos viajes que hace el señor presidente de la República para firmar convenios, lograr tratados, evitar aranceles con Estados Unidos, dan fuerza y fortaleza al campo. Pero también nos queda una agricultura familiar campesina que está sufriendo. Mi formación académica se la debo a la Universidad de Babahoyo. Pasé a estudiar en Palmira, Colombia, y continué en Europa. He trabajado en Marruecos, en República Dominicana, he sido gerente de ingenios azucareros, hasta el más grande del Ecuador fui gerente general. Esto me implica a que hablemos de ese Ecuador que sufre hoy en día, el arrocero, el productor arrocero. Y qué mejor que presentar al ingeniero agrónomo Cleber Rugel, quien fuera rector del Colegio Agropecuario Galo Plaza Lazo, ícono de los colegios agropecuarios del país, quien fuera hace 42 o 43 años presidente del Comité de Fundación del Cantón Santa Lucía. Hoy, gracias a él y a muchos compañeros de él, se fundó el Cantón Santa Lucía, de la cuenca baja del Daule, donde Guillermo Lazo fue y juró defender el arroz y terminó importando 15.000 toneladas de arroz. Salió la voz de protesta de Cleber Rugel, salió de Jorge Suárez, de Alexandra Plúa, actual vicealcaldesa, 6 paros arroceros y lograron reivindicar el arroz. Hoy en día el arroz está en crisis y para eso hemos invitado. Queremos que el ingeniero Cleber Rugel en 2-3 minutos nos hablara de él porque yo me siento orgulloso de la amistad de Cleber, de ser colega de Cleber y soy un admirador del luchador en el campo que es. Cleber, bienvenido a Canal Águila TV, te escucha el Ecuador, tanto el Ecuador continental, tanto el Ecuador insular, como esos millones de ecuatorianos que se fueron por el feriado bancario. Adelante, ingeniero Cleber Rugel, háblanos de ti, como dice la canción, háblanos de ti, quién eres, cómo hiciste tú y en qué estás para entrar luego más adelante en el arroz. Muy buenos días a toda la audiencia de Águila. ¿Cómo no sacarnos el sombrero ante una eminencia nacional y una figura política muy reconocida? Yo diría que más que política humana. Me refiero al ingeniero Leonardo Tovar Bravo, un ministro de la talla. Y permítame este preámbulo, ingeniero, porque antes de hablar de mí es necesario hablar de quién logró en determinado momento cambiar la historia. Y creo que Ecuador productivo extraña desde siempre la talla, la valía, la mirada al campo de un profesional de la talla de Leonardo Tovar Bravo. Y luego sí, la vida depara que este monstruo nazca en el Cantón Santa Lucía hace casi 70 años y hemos desplegado muchísimas acciones en beneficio del sector, en beneficio de la región, no afiliándonos jamás a ningún partido político, sino haciendo una mirada holística de la realidad local para contrastar con la realidad nacional. Partiendo del hecho de que nos tocó desempeñarnos en la ruralidad, siendo alumnos de magníficos maestros como mi abuelo, que más allá de la academia y dando lectura de las fases lunares nos decía: a ver muchachos, todavía no siembren, esperemos el cambio de luna. A ver muchachos, ya hay que regar porque aquí faltamos. A ver muchachos, hay que fumigar esto y no lo de allá. Entonces se hacían los controles con DDT. Pero han pasado tantos y tantos años que me ocupo el honor
de ser el esposo de una de las montubias, de una de las mujeres más bellas de la campiña, la señora María Plúas, dándome 3 maravillosos hijos, todos profesionales, gracias a Dios. Hoy jugando y creciendo profesionalmente con estos 3 hijos y también con mis nietos. Cabe mencionar que tuve 42 largos años de docente, donde creo que en realidad nunca trabajé en los mejores términos y la apreciación humana. Creo que toda la vida la pasé jugando de forma lúdica, llevando el aprendizaje a las aulas escolares, luego al colegio y también a la universidad. Entonces eso me ha valido como una plataforma de lucha para encumbrar el sentipensar del productor, del estudiante rural, del maestro rural, de la familia que partiendo de esta ruralidad, todo no era virtud. Había que cuidar el agua para cocinar, había que cuidar el agua para lavar, había que cuidar la semilla. Sabíamos que teníamos que volver a sembrar y los inviernos eran terribles, no como ahora los aguaceritos y todo el mundo sale a las carreteras a echar al piso su dignidad y pidiendo dádivas, pidiendo limosnas, no preparándose. Nosotros pasamos eso con nuestros padres y abuelos. Trabajábamos hasta diciembre y sabíamos que el invierno llegaba y guardábamos las provisiones, aceites, mantecas del chanchito que se los sacrificaban y nos duraba todo el invierno hasta salida de agua abril y nadie salía a las carreteras a pedir nada. No hacíamos paro, trabajábamos, nos organizábamos, planificábamos. Bueno, éramos felices y no lo sabíamos, estimado Leonardo. Por eso, gracias por esa pregunta. Hablar de mí, hablar de uno no es hablar de la persona, es hablar de las cosas que han sucedido en ese Ecuador profundo que tú le llamas bien, Leonardo. Jamás olvidaré el día en que nos reencontramos en una asamblea de montubios, de arroceros, en América Lomas, y tuve el honor de agradecerle públicamente lo que usted había hecho como ministro, como señor de la política ecuatoriana, tendiendo la mano a toda la ruralidad del Ecuador. Por eso yo también me congratulo con esa amistad. Por eso le doy un estandarte de decir, Leonardo es mi amigo. Y ojalá la fuerza y la voluntad le alcance para que vuelva a ser un ministro de la talla de lo que realmente Ecuador hoy necesita más que nunca. Bueno, Cleve, hemos hablado, como dice un hijo mío, cuéntame tu historia, papá. Hay libros sobre eso. Hemos hablado de esa amistad. Yo he estado en tu casa, he degustado, he visto a tus nietos, te he visto tocar la guitarra. Ahora hablemos del arroz. Tendríamos que hablar de la pitahaya, que también la siembras. Tendríamos que hablar de maíz, de tantos otros productos. Pero hablemos del arroz. Decía Jorge Suárez, salvemos al soldado arroz. Decía Alexandra Plúas, por más que luchamos, no nos pagan el precio. Cuéntame qué pasa con el arroz y qué podemos decir tanto tú como yo en beneficio de que se busque una solución que parece que ya la han planteado, comprar 30.000 toneladas de arroz. Adelante con el arroz, Cleve Rugel, caballero, señor y amigo. Me satisface sus palabras, ingeniero, y en realidad yo creo que el compañero, el señor presidente de la República, vale decirle compañero. ¿Y por qué un compañero? Porque yo así llamaba a los amiguitos que a veces se confundían en la escuela y en el colegio y no entendían el mensaje del docente y hacíamos labores de réplica y de retroalimentación. Entonces el compañero entendía y sacaba también buenas notas. Es decir, nos ayudábamos. Y yo sí creo que el señor presidente necesita la mano amiga de verdaderos montubios, de verdaderos arroceros, de verdaderos maiceros, los lecheros, los bananeros. Necesita que se apliquen políticas justas, políticas comercializadoras, pero no a través de acuerdos ministeriales, sino vía decreto. Siempre tendremos la historia como recurso para evocar momentos que vivió nuestra patria en donde el dinero alcanzaba y estábamos en sus y el deterioro del poder adquisitivo era mínimo.
tenía una gran dignidad, el montubio, el arrocero, el campesino. Era dueño de una personalidad infranqueable. Nadie era esbirro ni recadero de nadie. Pero los tiempos están cambiando y surgen partidos políticos que trafican lamentablemente con esa debilidad individual que tienen muchas personas en nuestro país. Ese modelo de dignidad se ha cambiado por lisonjas, por andar petardeando en los ministerios y ser recadero de algunos malos dirigentes y haciéndolos creer de que están haciendo bien las cosas cuando en realidad falta asesoría, falta conocimiento, falta la implementación de lo que realmente debe ser un señor ministro, un señor presidente. Yo creo que si el presidente se da la oportunidad de elaborar con nosotros una agenda agropecuaria, yo creo que estaríamos listos para comenzar la venida de los próximos 50 años y que los productores no seamos siempre el piso y la alfombra que tiende a pisoteársela, a quemársela y a tratarla de mala forma, cuando realmente necesitamos planes, programas, proyectos que sean viables para que a través de leyes exista un buen sistema de comercialización. De verdad yo considero que el presidente no debe estar tan informado de la realidad, pero no hace falta tampoco convocarlo exclusiva ni especialmente. Hay que volver esa mirada a la ruralidad y, como usted lo dice, Leonardo, volver la mirada al campo. Ecuador ha echado sus raíces produciendo de todo en esta tierra tan generosa. Nos hace falta organización. Echamos al piso la UNA, único ente que controlaba, que defendía los precios, cuando realmente hemos sido excedentarios. Los niveles de comercialización no se hacen con la realidad que el caso amerita. Lo que manda es el poder del dinero, la industria, y no podemos declararnos enemigos de la industria. Tenemos que sentarnos a dialogar, productor, industriales, cadena comercializadora y productor final, porque los extremos son los que estamos pagando la realidad que vive Ecuador. El productor sufre, el consumidor, nuestra gente, nuestra familia, sufre el pagar un elevado costo. Pero en el centro está el problema, en la comercialización, en la industrialización. Si logramos reconocer y fijar que se cumpla lo que se ha fijado, el precio mínimo de sustentación, y fijar un precio para el arroz blanco directamente ya en la mesa al consumidor ecuatoriano, yo creo que estaríamos eliminando esa cadena trófica comercializadora que prácticamente lesiona la economía del productor y lesiona la economía del consumidor. Entonces necesitamos regular, necesitamos normar. Para ello, necesario construir espacios de entendimiento en donde nadie sea malo, donde todos seamos proactivos, porque feliz o lamentablemente, aquí en Ecuador, lo que tú siembras va a nacer y va a producir. Más allá del sudor y de la buena voluntad del que produce, casi sin recursos, ingeniero. Eso tiene que cambiar. Así es. Palabras sabias. Palabras de hombre con hechos y con derechos. ¿Cuáles son los hechos? Vienen desde el abuelo, vienen desde sus padres, vienen desde él mismo. 42 años maestro. Hay una película, Al maestro con cariño a Cleber Rogel. Nos está hablando de lo que él ha hecho, de lo que él está haciendo, y os prometo que entrevistaré también a un ingeniero joven, al ingeniero Rogel, ingeniero agrónomo, hijo de Cleber, porque esto es una secuela, esto es una saga de los campesinos, una saga que Águila, Canal Águila TV, Canal Agropecuario del País, le quiere decir al mundo: nosotros, los campesinos, tenemos talento, talante y enjundia. Para eso está aquí Cleber Rogel, para decirles quiénes son los campesinos. No solamente son titulados hoy en día, no solamente que han preparado a sus hijos, vienen de 50 años atrás, de 100 años atrás de la Pepa de Oro, de cuando en Santa Elena
concretamente en Ancón, sale el primer barril de petróleo y seguimos en crisis. Y el resto del país sigue sacando todos los productos agropecuarios, ganadería, aves menores, ganados mayores, industrias, agroindustrias. Pero para eso hay que volver la mirada al campo, señor presidente de la República. Usted en sus venas lleva algo extraordinario, lo de su padre, del abogado Álvaro Noboa, de su abuelo don Luis Noboa. Por ende, tiene que acercarse más al campesino, al campesino. Acuérdense que en su último mitin víspera de las elecciones en Balsara, usted ofreció ayudar a los arroceros. Hoy, que están en crisis, les vuelve a ofrecer que las 30.000 toneladas se compren, que sea lo más pronto posible. Y no solamente eso, a veces los kits, las camionetas y los tractores puede ser bueno, pero no es la solución. Son políticas agropecuarias, como dijo Cleber Rogel, para los próximos 50 años. Y no es nada raro. Su señor padre trasciende los 70 y pico de años, su señor abuelo trasciende la historia agropecuaria del país con ser el primer bananero en el mundo y de productos agropecuarios en el país. Cleber, yo quisiera que me cuentes algo del Cantón Santa Lucía, que conozcan el Ecuador profundo. Dame unos 2 o 3 minutos del Cantón Santa Lucía. Bueno, Santa Lucía es un cantón que nace de la auténtica berraquera, como dicen los colombianos, el auténtico Huancavilca, ya que cuando los españoles visitaron y conquistaron Ecuador y llegaron por mar, entonces nuestros huancavilcas aposentados a las orillas del caudaloso Guayas se hicieron aguas adentro, tratando mucho de huir, de resistirse. Esa resistencia que pusimos nosotros en nuestra cantonización y la misma resistencia que ponemos ahora como ecuatorianos para tener días mejores. Esa misma resistencia la pusieron nuestros Huancavil y avanzaron aguas adentro del Guayas y cogieron el Daule. Unos se quedaron en Daule, luego se llamaron los Daulis. Otros avanzaron aguas arriba, los más testarudos, se llamaron los Chonanis, estirpe de la cual heredamos esa resistencia, esa hidalguía, esas ganas de luchar por todo lo que podamos ver mal en nuestro territorio y en nuestro país. Santa Lucía tuvo 3 intentonas para quererse hacer cantón de la patria. En los 2 primeros comités no se puede decir que fracasaron, pero lamentablemente la presencia de las dictaduras militares no lo permitieron en su momento. Pero me tocó presidir el 3er comité de cantonización de Santa Lucía y gracias a esa venerada matrona que tenemos, la Virgen de los Ojos, tuvimos suerte en nuestro proyecto, para lo cual tuvimos que oficiarlas de abogado y tener que aprender la ley de régimen municipal, provincial, la ley del Parlamento Nacional, la Constitución de la República, para hacer prevalecer nuestros derechos, que nuestro proyecto de ley se encumbrara. Y cosa tan linda que nos sucedió, palanqueándonos, peleándonos, arañándonos de las mismas maneras. Nos tocó la suerte de estar con los diputados por Guayas, que por ética personal no voy a dar su nombre, pero no nos apoyaron, nos despreciaron en el seno legislativo, siendo un embabureño el doctor Marco Proaño Maya, quien nos acoge y viéndonos en nuestro peregrinar y en nuestro sufrimiento, las ganas de triunfar que teníamos, acoge nuestra carpeta, nuestro proyecto de ley y la llevó al seno de las comisiones legislativas permanentes, donde fue nuestro abanderado y finalmente fue vetada por el presidente del momento, el ingeniero León Febres Cordero, pero supimos superar todos esos escollos y con la realidad y con el trabajo fecundo de campo supimos vencer y allanarnos a ese veto parcial. Y hoy, gracias a esa enjundia, como usted lo dice, gracias a esa tenacidad, a esa insistencia de toda la ciudadanía, de todos los arroceros, hombres y mujeres del pueblo, que apoyaron nuestros conceptos, que apoyaron nuestra lucha, Santa Lucía se convierte en un cantón de la patria. Concretamente,
el 3 de febrero de 1986. Pero fue una lucha de toda la ciudadanía. Ese Santa Lucía que venía de ser pueblo de leñadores, de algodoneros, de tabacaleros, de bananeros, de sandilleros, naranjeros, poco a poco fue cambiando la matriz productiva y ahora somos una de las principales fuentes de la gramínea en nuestro país. Pero nosotros nacimos como carboneros, leñadores, a orillas del caudaloso Daule. Y para hablar de Santa Lucía, ingeniero, permítanme y perdónenme, me apasiona mucho lanzarle al Ecuador y al mundo su historia, sus fuentes, sus cuencas, donde llegaban las lanchas, las canoas de motor. Tú te servías el mejor seco de pato, el caldo de salchicha, el caldo de gallina, el sancocho de bagre, el sancocho de robalo, de corvina, de tortuga. Créalo, ingeniero, y Ecuador entero éramos felices y no lo sabíamos hasta ahora que estamos conociendo el nuevo modelo, el modelo del nuevo Ecuador. Pero tenemos que adaptarnos, porque esa es la capacidad humana, adaptarnos y readaptar, mientras Dios nos tenga conmigo. Porque seremos una escuela formativa para nuevos líderes, para nuevos talentos, para la juventud, para mis nietos, para los que vienen atrás. No podemos fallar, tenemos que darle a conocer lo que dice la historia, tan real como sucedieron los casos. Ingeniero Alberto Cleber Rogel, ya nos van quedando pocos minutos, nos quedan 5 minutos. Yo estoy feliz de haber escuchado esa historia de un campesino, de un profesional, de un luciano. Conozco bien, en uno de los libros, El ministro de los campesinos, hecho por Luis Delgadillo, sale un agricultor luciano de Santa Lucía. En ese libro que salgo yo, y yo he escrito varios libros de arroz, de maíz, de cacao, etc. Me siento, y la conozco bien, Santa Lucía, la Junta de Riego de Higuerón, que queda con ustedes, en fin. Yo quisiera que me hablaras en 2 minutos antes de ir a la despedida, te ampliaras un poco. Ya hablamos de Santa Lucía, háblame de la cuenca baja del Daule, que también la conoces, para que en Canal Águila TV, el canal agropecuario del país, se conozca en cada programa lo rico que somos. Sí, hablar de Santa Lucía y de las cuencas del caudaloso Daule es hablar de una historia infranqueable. Créanme, el periodo de las lanchas, no teníamos la carretera panamericana, mi padre fue un contador de una de las lanchas, luego los transportes, pero en fin, la cuenca del Daule comenzábamos nosotros a hablarla desde Nobol, donde se tenía que pasar ya en Gabarra para llegar a la moderna Guayaquil. Y ahí para acá, aguas arriba, llegábamos al Mate, Ánimas, habían puertos donde se embarcaba el banano, en lanchas. Llegábamos a Santa Amate, de Santa Lucía pasábamos a Palestina, y se avanzaba hasta Balsar, hasta las haciendas María, no sé cuántito, no me recuerdo el otro nombre de esta gran hacienda bananera. Y créanme, en cada puerto, nuestra gente se surtía de sus productos. Era 1 día, 2 días para llegar a Guayaquil. El hombre bajaba el Balsar con sus palos de balsa, con madera, con caña, con plátano, con guineo, con naranja, y subía con frutas, con piñas, subía con especies, y aquí ya tenían que durar un poquito más, con aceites, con azúcar, se hacía el intercambio productivo. Pero en el trayecto había, en esta vía fluvial, que créanme, yo no entiendo por qué no se trata de reactivar y de darle un ecoturismo a nuestra provincia, en los cantones que he mencionado. Alguien nos ofreció en una de sus locuras un tren que iba a pasar por Talavia, no sé, cosas imaginarias, pero qué bueno que nos hagan soñar, aunque no nos cumplan, pero nosotros sí evocamos la gran pista que tuvimos en esta red fluvial, que era la única que nos ponía en contacto con Guayaquil. De Guayaquil se llegaba hasta el muelle número 4 y nuestros padres, abuelos y tíos desembarcaban sus productos, desembarcaban el arroz, el polvillo, el arrocillo, que entonces el que tenía dinero lo pilaba en piladoras, en molinos, perdón, y otros era solo en pilón.
Todas esas cosas hacen que tengamos una identidad y esa hospitalidad que nos identifica y que ojalá no muera jamás. Ojalá algún gobierno provincial reconozca que en la ruralidad y en las cuencas del río Daule hay una exquisitez, hay oportunidades. Ojalá que el nuevo emprendimiento sea reactivar las cuencas de nuestro caudaloso Daule, porque nuestra gente antes comercializaba y vendían el pato, la gallina, el chivo, los productos aguas arriba en una canoa de canalete. Ingeniero, ingeniero Rugel, el tiempo se termina. Canal Águila TV se siente feliz de haberlo escuchado a usted, de hablar de Santa Lucía, de la cuenca baja del Daule, de hablar de la historia, del presente. Yo quiero hablar también del futuro. Quiero que en 2 minutos, no tengo más, me hable usted del futuro, de su hijo, de sus alumnos, de volver la mirada al campo, que cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. 2 minutos, no puedo más, Cleber, me encantaría, me fascinaría conversar más tiempo. El tiempo es el peor enemigo. 2 minutos. Quiero aprovecharlos al máximo para decirle, ingeniero, a usted y al país, que me siento orgulloso de mis hijos, de todos, de Efren, que sigue mis pasos, de Osvaldito, que es un ingeniero en diseño gráfico, de mi hija Angélica, que es contadora. Mis nietos ya están culminando primaria y tengo que llevarlos ya a un colegio. Créame, esto es algo tan lindo, pero nosotros nos proyectamos, quisiéramos estar vivos y vamos a estar vivos en la memoria colectiva de mi familia, de mi pueblo que conoce nuestra lucha, de la gente que nos ha visto sudar, que nos ha visto trabajar, que nos han llamado tirapiedras, que nos han llamado revolucionarios, que nos han llamado de todo. Pero aquí estamos dándole la cara al mundo y queremos que el futuro del país sea bueno, no, que no sea tan excelente, que no sea sobresaliente, no, que no queremos ser un Dubái, queremos ser un Ecuador incomparable, que salga adelante por el esfuerzo de sus hijos, por la capacidad de diálogo que logremos tener para crear, para hacer una sociedad justa, para tener un Ecuador sin violencia, para tener un Ecuador excedentario en todos sus productos, porque así somos hasta ahora. Nosotros los de la ruralidad solo queremos ser felices, sabiendo que nos pagan bien por nuestros productos, sabiendo que tenemos leyes que nos amparan y sabiendo que tenemos autoridades que se van a preocupar por los próximos 50 o 100 años o mientras Ecuador exista y no seamos colonia de nadie, sino que seamos un auténtico Ecuador. Y a usted, millón gracias, ingeniero, por haberme permitido evocar mis raíces, hablar de mi pueblo, hablar de mi familia y de la calidad de amigo que encontré en usted. Cleber Rugel, ingeniero agrónomo, es rector del Colegio Agropecuario Carlos Plaza Lazo, uno de los hombres más visionarios en agricultura que tuvo el país y presidente del Ecuador. Padre de familia, abuelo, se remonta también a su padre, a su abuelo, al Cantón Santa Lucía, a la cuenca baja del Daule. Por eso te invitamos siempre a que escuches Canal Águila TV, el canal agropecuario, el que te dice, cuéntame tu historia, Ecuador. Aquí es contada por los campesinos, por Cleber Rugel, por profesional. Mil gracias, Cleber, a ti, a tu familia, a todos los que nos ven en España, en Italia, en Estados Unidos, en Australia, aquellos inmigrantes que envían 7.000 millones de dólares al año, que son originarios y permanentes comunicadores del Ecuador. Gracias, Cleber, por estar con nosotros. Gracias a Canal Águila TV, a Radio Verídica, Radio Águila y a todos porque nos permiten estar en contacto. Ese es el Ecuador de todos. Ese es el Ecuador profundo que digo, cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Gracias.